Hoy tenemos mucho que contar y mucho que compartir. Y como siempre está aquí uno muy querido que estuvo con nosotros. No voy a decir quién para que sea un poco sorpresa. Muy querido para vosotros, para esta audiencia. Estuvo solo una vez. Espero que a partir de ahora lo esté más veces. Muy querido también para mí. Cuando estuvo, gustó mucho. Y yo creo que hoy también va a gustar mucho también, ¿no? Porque mira, yo voy a coger así, porque me da a mí la gana, pero ya veréis que no es porque me da la gana, la palabra miedo y voy a ponerlo ahí y voy a buscarlo en el diccionario de la lengua española, de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Y qué nos dice? Bueno, pues que viene del latín metus, temor, y hay varias acepciones. Una nos dice que es angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Fíjate, angustia por un riesgo o daño real o imaginario, da igual si es imaginario, tú lo vas a sentir igual, lo vas a vivir igual, ¿no? Y hay sinónimos como temor, pavor, espanto, pánico, terror, horror, fobia, aprensión, antítesis como valor, valentía. Eso dice la RAE, no yo. Hay una segunda acepción que dice recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Es decir, recelo o aprensión, miedo, que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea, porque también hoy vamos a hablar de eso, de los deseos, de cómo programamos toda nuestra vida, de las expectativas. Y es bueno tener metas, y es bueno tener objetivos, pero ¿qué pasa si esas expectativas no se cumplen? Pues todo eso tiene mucho que ver con el miedo, ¿no? Y bueno, pues hoy tenemos aquí un gran amigo que nos va a hablar de todo eso, pero no os voy a decir quién es. Ahora vamos a conocerlo enseguida. Empieza un nuevo mensaje. Comienza un nuevo mensaje. El podcast íntimo y personal de Mikel Lizarralde. Diego Rodríguez Pozo, bienvenido, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas, Mikel, pues muy feliz de volver a verte y estar por aquí. Gracias por estar en un nuevo mensaje. Estamos en audio, pero también lo podréis ver un poquito más tarde en el canal de Acércate Media en YouTube. Y espero que pronto también en Entre Dos Mundos. O sea, aquí te vamos a exprimir todo, Diego, porque eres un sabio. Acabas de escribir un nuevo libro que trata precisamente sobre el miedo, lo vamos a poner aquí. Y si no tuvieras miedo, ¿no? Así se trata tu libro. Uh-huh. Los que están aquí en YouTube lo pueden ver en pantalla. Os animo a que lo busquéis. Y si no tuvieras miedo, me imagino está en Amazon, en Busca Libre. Entonces, Diego, la pregunta quizás obligada es, ¿el miedo qué es? Wow. En una palabra, el miedo es energía, Mikel. Ah, energía, ¿eh? Sí, que somos parte de ella, que nos invade, que y está dentro de nuestra vida. Y además que desde muy chiquititos, por los patrones de comportamiento y de aprendizaje que tenemos alrededor de las personas que rodean nuestra vida, entendemos que esos miedos es una especie de supervivencia. Es decir, cuando nacemos pues muy débiles, ¿no? Y carentes de todo tipo de armas personales y físicas, ¿no? Para simplemente prosperar en la vida. Y nos damos cuenta de que poco a poco vamos imitando los patrones de comportamiento que consideramos válidos de nuestros amigos, familiares, parejas, jefes en el trabajo, profesores en la escuela, sin darnos cuenta de que si bien hay algunas acciones que durante un tiempo no son válidas, por ejemplo, si estamos activos es porque
no nos hemos aventurado a lanzarnos a la carretera ni a saltar por un balcón, por ejemplo. Ese tipo de acciones no deben de ser algo que determine nuestra vida, porque como nos suele pasar, sobre todo de una edad hacia adelante, esos patrones de comportamiento, pues al final, más que impulsarnos, nos van frenando. Y por eso digo que el miedo es una energía que nos paraliza. Si de repente con esos patrones mentales el no aparece en cada una de las decisiones de nuestra vida y de esa opción que todos tenemos de sí o no hacerlo, al final lo dejamos un poco aparcadito porque tenemos por encima de ese supuesto beneficio pues muchos prejuicios, algunas veces aprendidos o malinterpretados, que generalmente nos vienen de ese patrón familiar, ¿no? O de comportamiento que hemos aprendido hasta ahora. También esa propia energía, Miquel, si sabemos utilizarla, como es el propósito de este libro, pues puede impulsar. No digo que hagamos cosas locas, pero sí digo que por fin podremos llegar a hacer todo eso que el día de mañana diremos, mirando para atrás, lo hice y estoy satisfecho conmigo mismo y lo conseguí, independientemente de lo que sea. Qué interesante, ¿no? Sí es verdad que muchas veces es un constructo, como aquí nos lo mental, ¿no? Como aquí nos lo dice la RAE, dice recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Es decir, yo pienso, me imagino, preveo quizás, pero en mi imaginario que eso puede ocurrir, entonces tengo miedo y ahí reacciono ante una realidad que igual no es real, ¿no? Y ahí también entran las expectativas positivas y las negativas, ¿no? Totalmente, totalmente. Esas expectativas que se mezclan muchas veces con la realidad. Pensamos que nuestra realidad está basada en esas expectativas y por eso pues no hacemos lo que realmente sentimos. Hablamos de temas personales, incluso profesionales, ¿no? De ese trabajo que nos agobia, no somos capaces de dejar porque nos imaginamos de que va a ser difícil conseguir otra cosa o porque nos imaginamos de que puede haber una carencia importante si dejamos de hacer eso. También con parejas, por ejemplo, ¿no? A veces que la cosa no funciona y el propio conformismo, decir, pues si tampoco estoy tan mal, hace que te quedes donde estás, cuando en realidad lo que suele pasar con estas decisiones en todo tipo de aspectos de nuestra vida que no tomamos. Yo lo comparo, Miquel, muchas veces con ese tren en el que nos montamos. Imagínate, tú y yo vamos en el metro, dirección Puerta del Sol, me lo invento. Y en lugar de pararnos en la Puerta del Sol, dejamos que el metro siga y tú y yo dentro. Y de repente tú dices, oye, que nos hemos pasado, oye, que hay que volver. Y nos damos cuenta que estamos en Plaza Castilla, la otra punta de Madrid. Claro. Esta no era la parada que yo quería, pero he permitido que el metro continuara. Exacto. ¿Y por qué he permitido eso? ¿Por qué lo hago? Pues principalmente por miedo, por ese miedo evitativo a enfrentarte a esa realidad que es necesaria, porque a veces es cómodo, o sea, es incómodo, perdón. Es incómodo decir las cosas como son. Es incómodo mirar a alguien a los ojos y a la cara y decirle con todo el corazón algo que es necesario. Y es incómodo muchas veces salir de tu zona de confort, entre comillas, aunque estés muy incómodo en esa parte de tu vida en la que estés, y realmente decir, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y claro, el volver, como hablamos del metro, cada vez que dejas pasar meses, años, es mucho más costoso volver a ese momento donde tenías que de verdad haber tomado la decisión. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Porque, digamos, siguiendo ese ejemplo que has puesto tú, que nos seguimos ahí quedando como conformes en una relación, porque tengo miedo a bajarme en la estación que yo siento o que creo que es mía o que deseo que sea mía. ¿Cómo lo supero eso? ¿Cómo lo puedo gestionar? Porque seguro que hay muchos oyentes que tienen miedo a presentarse a un nuevo trabajo, cambiar de trabajo, coger una hipoteca. No sé, el ejemplo que has dicho tú, que es bastante común. Bueno, no es tan malo, no estoy tan mal en esta pareja, en este trabajo. Podría tener algo mejor, pero no estoy tan mal. Entonces, ¿para qué voy a cambiar? Totalmente. Y fíjate, antes de darte la solución a lo que has dicho, ¿no? ¿Cómo cambiar esto? También te digo que uno de los primeros capítulos del libro, porque a mí me parece fundamental y visualmente lo podemos ver de forma muy clara en todo el mundo que nos rodea, es cómo el cuerpo somatiza todas esas emociones que no somos capaces de gestionar correctamente para simplemente
pasarlas, ¿no? O solucionarlas en ese momento. Y es cuando vienen pues muchos temas de, bueno, lo que te imaginas, ¿no? O sea, tanto cambios físicos como emocionales, como impulsos hacia cualquier tipo de alimento, de sustancia, como comportamientos raros que, por ejemplo, no nos hace dormir. Y esas causas fisiológicas que suelen ocurrirnos a todos en cualquier momento de nuestra vida, generalmente son las que encienden la luz de alarma sobre que hay unos miedos evitativos, en muchos casos, de algo que sí debemos atender y que no estamos haciendo ahora mismo. Y como suele pasar, generalmente, cuanto más tiempo dejamos, volvemos al tema del tren, pues luego se convierte, por ejemplo, fisiológicamente, pues en un cambio de físico determinado y hasta en enfermedades. Fíjate cómo podemos llegar a forzando una situación demasiado tiempo, pues a quedar en un estado que, bueno, que deberíamos luego revertir en algún momento y en ese momento nos cuesta. Claro, o sea que el miedo y el no actuar ante ese miedo, me imagino, puede tener consecuencias en nuestro ser físicamente también. Exacto. También en el comportamiento, Miquel. En otra parte del libro pongo que para algunas personas el exceso de control sobre todo y sobre todos o todo lo contrario. Es decir, de que de repente, pues Miquel es una persona ordenada y de repente le vemos que ni se peina por la mañana. Y dice, aquí está pasando algo. Y es tanto de exceso como de carencia que ahí también detecta como otra señal importante de decir, oye, aquí está pasando algo. También este es un mensaje, Miquel, para la gente que nos ve. Si hay alguien cercano en su vida que ven que, bueno, hay cositas que vemos que se van dejando poco a poco, igual es un tema que se debe de hablar, sin miedo ninguno y con toda la transparencia, porque detrás de todo eso hay una causa. Por ejemplo, ¿puedes poner algún ejemplo, Diego? Sí, bueno, hay mucha gente que de repente pues empieza a coger peso, vamos a decir, ¿no? O empieza, también podemos poner lo contrario, a hacer deporte de manera compulsiva y se apuntan a una maratón, a un triatlón, a un tal, no sé cuántos, y dices, aquí está pasando algo. O sea, no es normal que de repente ahora quieres ser el más sano del mundo. O al revés, que de repente pues tengas una obsesión por comer tal. Claro. Y eso de hacer algo a cada momento, que no tengas ni un minuto libre, que no dejes ni un hueco libre de tu vida y que siempre tengas que estar haciendo algo, creando algo. Claro. ¿Qué nos puede decir? Pues varias cosas. Según la psicología, primero es un apego evitativo. Entonces quiere decir que a lo mejor de chiquitito pues no te sentías tan arropado por tus padres o por tu entorno y la única forma de que te hicieran caso era haciendo muchas cosas y además haciéndolas bien, para que tu mami o papi o hermanos dijeran, oye, Miquel, enhorabuena por las buenas notas, por ejemplo, ¿no? Y eso lo llevamos a cuando somos adultos y parece algo parecido, ¿no? Que tenemos que siempre demostrar y pretender de que todo va perfecto y de que somos fantásticos y que hemos conseguido el gran éxito material que se nos promete, sobre todo en redes sociales, como para sentirnos validados de nosotros mismos. Cuando en realidad lo que todo eso pasa una vez que lo consigues o que ya tiras la toalla porque no puedes conseguirlo, es el cómo estamos por dentro cada uno y eso es un baremo fundamental, el empezar incluso a saber conocerte, entenderte y para esto también en el libro pues ponemos algunos tips como por ejemplo, oye, la importancia de respirar, de saber parar. Ay, cuéntame más sobre esto. Esos tips, esas ayudas que pueden ser muy interesantes, además no solo para el miedo, ¿no? También, pero claro, la ansiedad, la depresión, la sobreexcitación, como has dicho tú ahora, todo esto está relacionado con algo que igual no está bien en tu organismo y ahí como trasfondo puede existir ese miedo. Sí, totalmente, totalmente. Y fíjate cómo hay herramientas súper fáciles, no hace falta tirar de tratamientos costosos ni de pastillas sofisticadas, como para empezar, autorregularte. O sea, ser capaz de frenar un poquito tu ritmo de vida y tus pensamientos y emociones muchas veces, y a través de la respiración consciente, que hay muchos métodos, por ejemplo, relacionados con el yoga y las prácticas yógicas, que nos ayudan a poner un poquito de lógica en nuestra vida, a volver a nuestro ritmo, a equilibrar el sistema simpático y parasimpático y el nervio vago que todos tenemos para simplemente estar, no solamente hacer, ¿no? que es importante. Y el nervio vago no es nada vago, está muy activo, hace muchas cosas. ¿No? Y pararlo es a veces difícil. Oye, me encanta esto y toda esta información
la podemos encontrar en uno de sus últimos libros, porque este hombre acaba de publicar 2 libros. Mira, lo voy a poner aquí. Un día hablaremos sobre Invisible, que ya va por la 2ª edición, Diego Rodríguez Pozo, pero hoy estamos aquí, perdón, este es el anterior, Del suelo al cielo, pero hoy estamos aquí para tratar sobre este que es Y si no tuvieras miedo. O sea, ¿cómo sería tu vida si no tuvieras miedo? ¿Qué cosas podrías hacer? ¿Qué cosas podrías lograr? ¿A qué cosas te animarías o qué cosas buscarías si ese miedo pues, no te estuviera frenando y te pudieras bajar en esa estación? Sin duda, Miquel. Yo me acuerdo mucho, y fue quizás el origen del título y también de la foto, de mi abuela Carmen, que ya no está con nosotros, que siempre decía, tú nunca te quedes con el ¿qué hubiera sido? Que no hay nada más triste que acostarte por la noche o acabar tus días de esta vida y pensar, qué pena que no he, lo que sea, bailado, besado, viajado, lo que sea. Entonces, claro, este libro, sobre todo el título y especialmente la foto que veis aquí, que soy yo tirándome en paracaídas cuando tengo un vértigo horrible, Miquel lo sabe, no me puedo... Pues esto es simplemente pues, un ejemplo basado en hechos reales de qué pasaría si a pesar del miedo haces las cosas. Yo tengo un vértigo espantoso, pero me tiré en paracaídas, además en un avión súper chiquitito, a 4.000 metros de altura, en tándem. Me dejaron como colgando con las piernas así en el avión unos segundos hasta que ya me tiraron, o sea, una cosa... Sí. Wow. Pero una vez superado ese shock que todos tenemos, incluso cuando, no sé, cuando dices, pues voy a conducir, o voy a ir al cine solo, o voy a conocer a esa persona, o le voy a mandar un mensaje, o voy a decirle hola a alguien, o voy a cambiar de empresa y decirle no sé qué a tal jefe. Lo pasamos mal, pero una vez superado eso, empiezas en un estado de euforia después de ese subidón de adrenalina por haber hecho algo que nunca has hecho. Y luego de gusto, de confort, de regocijo por estar haciendo lo que realmente sientes que tienes que hacer, es increíble, de verdad, es una sensación única. Sí, eso... Con volar. ¿Perdona? Sí, que muy comparable a estar flotando cuando estás cayendo en ese vuelo. Cuando te animas a hacer eso que realmente tal, por ejemplo, viajar a cualquier país, ¿no? Una vez que estás allí y lo disfrutas, dices, ha merecido la pena, qué bien, qué vida. ¿No? Yo tengo una prima que nos estará escuchando o viendo, o las dos cosas, porque se ve todo lo que hago yo, que tiene un miedo atroz a volar. Ya he conseguido, o ha conseguido ella, pues volar, pues 1 hora, 1 hora y media, aquí como dentro de España o aquí por Europa, pero no más, ¿no? Y le encantaría viajar conmigo cuando voy a Buenos Aires, cuando voy a Argentina o a lugares del mundo, Canadá, que yo he vivido allí, voy muchísimo, pero no puede, tiene miedo a volar. Entonces se está perdiendo un montón de experiencias por ese miedo y experiencias maravillosas. Y ella se da cuenta de eso, ¿no? Pero dice, no puedo cambiar. Eso... ¿Cómo lo ves? Porque yo creo que todos podemos cambiar si existe, bueno, pues la motivación adecuada para ello. Claro, ahí lo has dicho, Miquel. Al igual que, mira, por ejemplo, los ingenieros cuando quieren arreglar un motor muy complicado, lo que hacen es lo que llaman ellos la ingeniería inversa. Es decir, primero ven un motor que está perfecto y luego le van quitando piezas hasta que justo encuentran dónde está roto para luego irse al motor roto y arreglarlo. Entonces, si aquí ingeniería inversa, en nuestro caso, vamos a decir, por ejemplo, que tu prima sueña con ir a Canadá, por ejemplo, donde tú pasaste muchos años. Mucho. El primer libro de Diario y un Medium. Entonces, digamos que tú, bueno, que ella sabe que cuando vaya a Canadá contigo, que va a vivir esa experiencia, que va a ser maravilloso, que tal, que cual. Entonces, ahí el posible miedo se empieza a disipar. O sea, hay más argumentos de peso a favor que en contra. Sí, pero yo le digo todo eso, pero ella dice, sí, lo sé, pero yo en el avión no puedo montar, me muero de miedo. Y es un poco como autosabotaje, ¿no? ¿Qué podemos hacer con eso? Claro, aquí hay dos cosas, el tema mental y el tema físico. O sea, el tema físico está muy vinculado también al mental, pero es lo que te paraliza y bloquea, como si fuéramos un animal chiquitito viendo un león delante diciendo, es que esto me puede matar, literalmente. Y poco a poco es intentar dar pequeños pasos para reaprender o reajustar esa creencia limitante que bloquea físicamente hacia estas cosas.
no es fácil, o sea, y cada uno tiene su proceso y demás. Lo que yo siempre digo, o por lo menos lo aplico en mi caso, Miquel, me voy también, imagínate, al final de mis días. Cuando mire para atrás en esa película que todos tenemos, esperamos que de 100 años, me encantaría decir, ¿sabes qué? Como Frank Sinatra, a mi manera. Lo he hecho todo, lo he vivido todo, lo he saboreado todo y me voy por todo lo alto. Con todo hecho, literalmente. Porque qué pena cuando pasa al revés. Y de hecho, seguro que has conocido a personas que han ayudado a gente en o gente que está en esos últimos momentos de vida que pueden estar como quieras, pero lo último que deben estar es apesadumbrados y tristes con el tipo de vida que han llevado y con todo lo que les falta por hacer y ya no les queda tiempo. Entonces, ahora que nosotros podemos tener la oportunidad, escuchantes y videntes de este canal, aprovechemos, de verdad. Nunca sabemos cuándo nos va a tocar nuestro último momento, nuestro último respiro y qué bonito es irnos por todo lo alto. Acordaros de la canción de Frank Sinatra. Sí, y fíjate que eso es algo muy importante porque cuando los espíritus se comunican, todos, sin excepción, dicen, primero, estoy vivo, no me he muerto. Segundo, estoy contigo y dan datos para hacer ver qué cosas han visto tuyas o qué cosas han vivido contigo en tu día a día. Y tercero, todos sin excepción dicen, me hubiera gustado vivir más, me hubiera gustado disfrutar más, me hubiera gustado viajar más y sobre todo disfrutar con la familia, con los seres queridos, ¿no? Con decirte que te quiero. Eso todos se lamentan de no haberlo podido hacer más. O sea que tu abuela era muy sabia, Carmen, ¿eh? Una maestra de vida, siempre digo que nuestros maestros son los abuelos y los niños. Son esas personas que los abuelos, porque ya lo han vivido todo y vienen de vuelta, y ya te dan un consejo basado en hechos reales, y los niños, porque con su inocencia, pues te dicen las cosas como son, que a lo mejor son como tienen que ser, no como los adultos empezamos a emborronarlas y a hacerlas. Pero sí, vamos, mi abuela Carmen, vamos, increíble. Ok, sí. Es muy interesante, desde luego. Tú hablabas de cuando un miedo nos paraliza, como el de mi prima, que le encantaría ir a Canadá, que es su sueño. Tiene aquí una oportunidad, porque yo conozco muy bien una zona, porque Canadá es muy grande. Tengo amigos, tengo lugares donde nos podríamos quedar, sé rutas, sé viajes, ¿no? Tengo ya pues 21 años, qué horror, que estoy yendo para allá, pero ya no puedes superar eso. Tú has dicho que debemos de dar pequeños pasos, ¿no? Exacto. Lo que has comentado, que hace pequeños vuelos hasta que poco a poco vaya progresando, es normal. Vamos a decir que un miedo es como volver a aprender a caminar o a hablar. Cuando empezamos a caminar, pues nadie pasa de bebé a correr, sino que empezamos a gatear, luego a dar así, nos arrastramos, luego damos pasitos y ya, pues con la práctica logramos levantarnos y ya con años empezamos a correr. Esto es igual, cualquier tipo de bloqueo que tengamos hay que tratarlo poquito a poco y siempre con mucho cariño propio, Miquel, que es otro punto importante del libro. Claro, cariño propio, amor propio. Exacto, tenemos que vernos o recomiendo que nos veamos, aunque tengamos, yo por ejemplo tengo ahora 45 años, ¿no? Nos deberíamos de ver, siempre digo, como dos tipos de personas, como ese Diego de 85 años que ya ha vivido, lo ha hecho tal, no sé cuántos, y te puedo decir, Diego, no te preocupes, lánzate en paracaídas que no va a pasar nada, por ejemplo. Y además, como ese Diego de 5 años, que es chiquitito, expectante, con ganas de hacer cosas, con una energía fantástica, que se quiere comer el mundo y que toda experiencia, aunque sea comerte un bocadillo de mortadela, es increíble. Entonces, no perder esa energía tan bonita, esa serenidad de mayor y esa energía bonita de pequeño, que es lo que hace que ahora mismo, a mis 45 años, digamos un poquito en el equinoccio de mi vida, pues me atrevo a hacer cosas con esa energía de disfrute, pero también con ese temple y ese saber hacer que nuestros mayores nos han imbuido y también debemos tener, ¿no? Para saber apreciar las cosas, que no sea todo pasajero, consumismo y una cosa detrás de otra, sino que cada cosa que hagamos en nuestra vida, con o sin miedo, especialmente haciéndolas, sepamos disfrutarlas. Y cuando las disfrutas, Miquel, poco a poco vas ampliando tu conocimiento, tus propias herramientas personales y profesionales, y el miedo, aunque lo sigues teniendo, va bajando de volumen. Y eso es maravilloso.
Ya, qué bueno, ¿no? Y querernos y querer a ese niño interior, bueno, darle besitos, abrazarlo, cuidarlo, ser consciente de que existe ese miedo, pero bueno, lo voy a permitir y lo voy a observar. No voy a permitir quizás que me controle, pero lo voy a observar y voy a, desde ese niño interior, pues amarme, cuidarme y permitir que, oye, pues me puedo sentir así. Tampoco está mal, ¿no? Exacto. Además, Miquel, esa forma que tenemos de hablarnos a nosotros mismos cuando hemos hecho algo mal o cuando tenemos miedo por algo, me lo voy a inventar. Tengo miedo a montar en moto y además yo soy el que a mí mismo me autoflagelo y me digo cosas horribles que no le diría ni a la persona que tengo enfrente. Esto nos viene también por un patrón de conocimiento y comportamiento que tenemos de pequeños. Cuando hacíamos algo mal, venía nuestro padre, madre o profesor y nos echaba una bronca de 4 edificios de grandes. Entonces, ahora que no tenemos a nadie que nos eche esa bronca, que se enfade con nosotros, somos nuestros propios padres también, pero sobre todo castigadores. Y cuando tratamos temas del miedo, lo curioso es que nos hablamos desde la peor óptica, cuando debería ser al revés. Aun con miedo, como le pasa a los niños que, no sé, tienen miedo a nadar porque no saben y aún así se meten con el adulto o con los manguitos para la piscina y poco a Sí, poco. bueno, Así eso es. me recuerda a mí, yo, vamos, me tiraba con lo que sea. Porque a mí el agua me encanta, lo que sea. Piscina, río, mar, siempre ha sido así. Así es, así es. Y es, pues, al igual que, pues eso, empezar a nadar, dar pasitos hasta que ya te metes hasta aquí y ya te empiezas a sumergir y poco a poco vas nadando hasta el nivel que tenemos ahora. Pero sí, Claro. Miquel, es, en definitiva, siempre digo que es la falta de conocimiento, la falta de información de qué puede pasar si lo hago o si no lo hago. Y Sí. como solemos decir, y es también el tema del libro, qué pena si no lo haces. O sea, no nos quedemos con esa Claro, espina clavada. claro, yo le digo a mi prima, bueno, méntete en el avión, te tomas una pastilla de esas de dormir y vas las 7 horas de vuelo dormida, ¿no? Pero eso no sería una solución porque ahí estoy evitando, tapando el miedo. Sí, a ver, no hay. Como somos seres adaptativos, tampoco podemos ir de 0 a 100 o darle un botón de on y Claro. off y de repente ya no tengas miedo por las cosas. Si hay un miedo es porque incluso fisiológicamente tu cuerpo entiende que es un potencial peligro de vida o muerte. Entonces, lo bonito es poco a poco ir adaptando y enseñándolo a tu cuerpo y a tu mente, o a tu espíritu incluso, el que no pasa nada. A veces también, Miquel, y aquí nos metemos en tu tema, esos miedos que tenemos heredados pueden venir de esas energías que trabajan para nosotros o con nosotros, o esos miedos heredados de incluso vidas Claro. anteriores. Por ejemplo, que me has leído la mente. Tú antes has hablado de miedos evitativos, aprendidos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, si tú eres niño y tú has visto que tus padres están siempre en números rojos, aunque en el banco, aunque tú tengas abundancia, siempre vas a tener miedo a que te falte dinero, ¿no? Y vas a ser muy consciente de eso. O si tú, yo qué sé, pasa mucho en el duelo, cuando se te muere un hijo, tienes miedo a que a tus hijos les pase algo, aunque no haya motivos para ello, ¿no? O siendo niño, porque marca mucho la edad de la niñez para que se conformen esos miedos, ¿no? Pues yo qué sé, tú has visto que tu padre se quedaba sin trabajo y le costó mucho remontar, pues tú vas a ser muy juicioso, muy aplicado, como dicen en Colombia, muy pilo en todos tus trabajos, para que nunca te falte, ¿no? Eso hay una edad ahí, yo creo que los primeros 8 años de vida, que influyen mucho, quizás hasta los 12, que influyen mucho en cómo va a ser tu personalidad. Y lo que vivas ahí y lo que veas ahí de tu entorno, eso conforma también tus miedos, ¿no? Pero luego Totalmente. puede haber otros heredados que no son ni siquiera tuyos, de yo qué sé, de que un ancestro tuyo, un abuelo o un bisabuelo, normalmente tercera y quinta generación, ¿no? Era alcohólico, entonces tú no eres alcohólico, pero tienes miedo a que un día, yo qué sé, conozcas a un alcohólico o que tú tengas una adicción o rehuyes precisamente por eso el alcohol. Totalmente, lo que has dicho tiene todo el sentido. Además, en psicología hay como dos fases muy marcadas. Una es la primera infancia, de 0 a 7 años,
donde vamos absorbiendo como esponjas todo lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, si han habido problemas de dinero, si han habido problemas de violencia, si han habido apegos evitativos, ¿no? No has recibido un abrazo o un apachacho de tus papis o de alguien que tal. O si ha habido, pues también incluso te han roto el corazón de alguna manera de chiquitito. Y claro, esa es una parte que marca mucho. Pero la parte que más marca, Miquel, es la siguiente. Es cuando empezamos todos a ser adolescentes, que ya nos desprendimos de la mano de papá y mamá y empezamos a descubrir el mundo por nosotros mismos. Entonces, eso que pasó en el siguiente tramo de nuestra vida, eso realmente es lo que marca nuestros miedos ahora. Porque ya no es, mientras que estén mis padres, tengo una sensación de confort y cuando no, no. Ahora ya somos adultos e independientes y todo lo que pasa en nuestra vida es una creación nuestra diaria. Lo que pasa es que venimos con ese patrón mal aprendido de aquella vez de adolescentes que hicimos no sé qué y nos fue fatal, y eso es lo que ahora marca como un tatuaje en nuestra forma de ser y de actuar como adultos. Pero bueno, de nuevo, son como marcajes muy marcados en nuestro proceso de vida que tenemos que reaprender a hacer cosas diferentes porque qué pena que nos perdamos esas cosas. Estoy imaginándome, Diego, a muchos de nuestros oyentes, aquí televidentes, recordar su adolescencia. Y normalmente no es una etapa muy maravillosa, ¿no? Y nos quedan ahí como, ¿cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude llevar ese peinado? ¿No? O cómo, yo qué sé, me atrevía a hacer esto, o el amor, ¿no? El amor, yo creo que es un gran escollo. Y yo me imagino ahora a todo el mundo reflexionando sobre esa parte de sus vidas y haciendo una comparativa. Es que ahí está una gran parte de la clave de cómo somos ahora, tanto lo bueno como lo malo. Y especialmente cómo trabajamos esa incertidumbre de qué va a pasar, no sé, mañana o el mes que viene o el año que viene. Y especialmente también cuando tenemos gente a cargo nuestra, llámese hijos, familiares, hermanos o padres mayores, que de repente nos convertimos nosotros en esa cabeza de guía de mi familia, del grupo donde estemos, y nos da mucho vértigo. Porque pensamos que somos ese adolescente que aún no tiene las herramientas trabajadas y las poquitas, algo lo ha hecho mal y ahora está como repitiendo ese patrón. Y yo aquí digo, Miquel, que no, que intentemos ser conscientes de esto porque es normal en todos nosotros y que una vez que entendamos que es un patrón mal aprendido, intentemos reescribir nuestra historia, porque todos tenemos la posibilidad de volver a empezar, de hacerlo de nuevo, de hacerlo aunque nunca lo hayas hecho y especialmente de disfrutarlo, que es una maravilla, sobre todo pensando que en realidad no tenemos nada que perder. Es decir, podemos perder bienes materiales, se recuperan. Lo único que no vamos a recuperar es el tiempo, es la energía, es la conexión, son las risas, es el sentimiento de cariño cuando das un abrazo a una persona querida que te apetece. Eso es lo único que no recuperamos. Y lo último que nos acordamos cuando estamos a punto de irnos aquí. ¿Y cómo se puede hacer eso, no? Porque tú has dicho reescribir la historia, pero yo ya, aquí rizando el rizo, diría que quizás el miedo más grande que tenemos es ese, de reescribir la historia, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Tenemos el libro de Diego, Diego Rodríguez Pozo, que nos va a ayudar. Te voy a tapar un poco la cara, pero lo voy a poner. ¿Ves? Venga. Así. Y si no tuvieras miedo. Es muy, muy difícil eso, ¿no? De reescribir. Hay mucha gente que decide seguir en el trabajo que no le gusta, seguir en la relación que no le llena. Yo lo veo mucho aquí en consulta, ¿no? Porque todo ese miedo de reescribir la vida, porque socialmente no me van a querer, económicamente, ¿qué voy a hacer? Mis hijos, mi familia, ¿qué va a decir? Sí, y de eso precisamente va mi primer libro. Cómo perderlo todo involuntariamente y aún así volver a subir al que fue mi mayor éxito de mi vida, y eso es lo que me hace estar aquí ahora contigo, Miquel, y escribir todos estos libros y tener mi nueva vida que os puedo garantizar que es la mejor vida que incluso hubiera imaginado de pequeño, de adolescente y de medio adulto. A veces hace falta perder para empezar a ganar, Miquel.
¿Perdona? Que a veces hace falta perder para empezar a ganar. Me encanta. Escuchando un nuevo mensaje. A ver, otra vez, porque no lo has dicho bien. Estás escuchando un nuevo mensaje. Ahora sí, porque este hombre se ha saltado el estás. Si quieres, puedes contarnos, si tú quieres, si no quieres, no, cómo fue ese cambio, porque tú reescribiste tu historia, ¿no? Porque vienes del mundo de la corporación. Exacto, sí. 25 años en el mundo bancario, financiero e inmobiliario en diferentes países del mundo. Para ello, desde muy chiquitito, yo siempre decía, yo quiero ser como esos señores de corbata que veíamos en las películas de los años 80 como exitosos. Ese éxito material, más que realmente personal o sentimental. Y en base a todo esto, pues estudié mi carrera, hice mis máster, estudié mis idiomas, viví en diferentes países, trabajé en un montón de empresas hasta llegar a un puesto mundial con todo el dinero del mundo y todo el poder de casi de un político. Y ahí me di cuenta, Miquel, que no me llenaba. O sea, que había alcanzado como, no sé, el escalador que quiere subir los picos del mundo y cuando llegas al pico del Everest dices, ¿y ahora qué? Si ya no me compensa, ¿no? Seguir haciendo picos o tal. En mi caso, con esa vida material que desde muy chiquitito había imaginado como la vida perfecta, hasta que la conseguí. Y entonces, cuando lo conseguí, pues me di cuenta de que estaba completamente vacía, que era una caja de oro, pero con nada dentro. Tristemente, pues estaba casado, tengo hoy una hija, monté mi vida de una manera que cada persona alrededor de mi vida me consideraba como a Pablo Picasso cuando empezó a pintar, un loco. Al Con esta tiempo, nueva vida, ¿no? Cuando cambiaste. cuando empecé a desarrollar mi idea y a creer mucho en mí mismo, a querer mucho a ese Diego chiquitito que todos tenemos, ese niño interior, a cuidarlo, a respetarlo, a darle alas, a ser creativo, a dar impulso, incluso sin dinero, que no hace falta para esto dinero. Y también con el consejo mío propio de ese Diego mayor, hablamos con 85 años, ¿no? De cómo lo haría yo si ya lo hubiera hecho todo. ¿Qué decisión tomaría como el experto jugador de ajedrez que ya sabe cuál va a ser la siguiente jugada? Pues, ¿Y qué? Perdón, sí. No, pues así fui poco a poco creándome otra vez hasta que de la fase inicial de loco, pues ya empezaron la gente a decir, pues mira, igual le va bien con lo que está haciendo. Y ahora, curiosamente, Miquel, que esto seguro que te pasa a ti, es cuando la gente viene a mí diciendo, oye, ¿cómo lo has hecho? Que te quiero copiar en ellas para ver cuál es tu método secreto para estar aquí. Y lo que yo siempre, primero, aprende a perder para empezar a ganar. Y segundo, trabaja, porque nada de lo que nos viene en la vida nos viene caído de un árbol. Eso lo digo yo siempre, incluso a mis alumnos, cuando quieren desarrollar sus capacidades, ¿no? Y vienen aquí a Startup y desarrollan o quieren desarrollar, les digo, no hay receta mágica. La única receta es trabajar y trabajar. No hay más. Pero sí es verdad que cuando alguien ve un éxito, que ya has logrado un nombre, una meta, de repente dicen, uy, se olvidan de todo el camino que tú has recorrido, que también hemos sufrido, también hemos sudado ahí tinta china, también lo hemos pasado mal. Claro. Y eso nadie lo sabe, ven el resultado, de todo lo que has llorado, todo lo que has sufrido, lo que has vivido para llegar hasta ahí, nadie lo sabe, solo ven el resultado, ¿no? Ven la mariposa, no ven la oruga. Exacto. Yo suelo decir, Miquel, que ese éxito es como cuando prendes un fuego, todos ven la llama, pero nadie ve los palos y el carbón que hay por abajo y que ha hecho falta quemar y poner bien y quemarte las manitas incluso para poder llegar a hacer esa lumbre tan hermosa que a día de hoy todos quieren acercarse y calentarse las manos. Claro. Y para ti, ¿cuál fue el clic? ¿Cuál fue el detonante? Que dijiste, no, esta vida ya no me sirve porque, a ver, cualquiera pudiera haber dicho en tu posición, pues mira, me quedo aquí que estoy muy bien y tengo todo lo material que necesito. Miquel, posiblemente sea la mejor pregunta que me haya hecho nadie en la vida. ¿Sí? Sí. Y la respuesta es esta. Cuando me di cuenta de que solo tenemos esta vida, aquí ahora mismo, esta vida material en la que hemos elegido, y que no quería llegar al fin de mis días, cualquiera que fuera, esa fecha, sin haber hecho realmente lo que mi alma me pedía hacer
y por mis bloqueos, sobre todo mentales o relacionados con el estatus, me aferraba a seguir manteniendo ese nivel de vida, de trabajo, de forma de ser incluso o de relaciones que en realidad no estaban alineadas con mi talento interior y con mi brillo personal, que todos tenemos uno. Ya, claro. Y decidiste cambiar y reinventarte. Mira, una vez yo leí me parece que fue en Facebook, ¿no? Que decía algo así como, cuando intentes hacer algo que nadie de tu entorno, de tu familia, nunca haya hecho, te dirán, y no lo digo perfecto, te dirán que no se puede hacer. Cuando insistas en ello, te dirán que vas a fracasar. Y cuando logres tener ese éxito, cuando logres el éxito, te dirán que siempre te apoyaron, que siempre estuvieron ahí, que siempre creyeron en ti. Totalmente, totalmente. Así pasa, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, oye, no podemos juzgar a la gente a tordos. No, claro. También, Pero no hagáis caso de lo que digan los demás. claro. Sigue tu interior, busca, péleatelo, y si tu destino, tu interior te dice algo y tu destino es que eso sea así, pues eso al final ocurrirá, pero no puedes esperar, sabes que llegues sin más, tienes que trabajarlo, hay que ponerle horas. Exacto. Ante esto, Miquel, a mí me gusta siempre decir que hay dos palabras mágicas para abrir cualquier tipo de puerta. De hecho, en el libro hay un capítulo ya de los últimos, cuando hemos entendido qué es esto el miedo, cómo trabajarlo, qué hacer yo y tal, que se llaman las llaves del miedo, las llaves de tus miedos. Y resumiendo, son dos puntos. Primero es el reconocimiento. El ser capaz de verte al espejo, por muy incómodo que sea, espejo emocional y físico, y ver tus carencias normales que todos tenemos, tus pros y contras, tu expectativa versus realidad y cómo estás ahora mismo. Segundo punto es quererte tal y como eres, por lo que has logrado, que has sido siempre lo mejor que has podido conseguir con lo que tienes y con lo que sabes. Y luego el tercer punto, que es maravilloso, que es el agradecimiento. Cuando somos capaces de agradecer especialmente de aquello que no ha salido, de lo malo que consideramos que hemos tenido en la vida, tenemos un superpoder enorme para coger con esa energía positiva y bonita del agradecimiento y limpiar todos los fondos que tenemos todos habitualmente y a partir de ahí empezar a construir los ladrillos necesarios para poder salir y saltar la valla del miedo. Entonces, esos puntos para mí son absolutamente principales y se los recomendamos a todo el mundo que empiecen a trabajarlos desde ya. Agradecimiento sobre todo. Es que el agradecimiento, Diego, puede crear milagros. Sí, sí, totalmente. Si tú vibras en el agradecimiento y tú practicas el agradecimiento, pero no por decirlo, sino con convicción, ¿no? Que, por ejemplo, en el Ho'oponopono, pues se trabaja mucho, ¿no? Bueno, y hay otras prácticas también, ¿no? Pero en Ho'oponopono dicen, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y hay otras prácticas, no nos vamos a quedar solo con la superficie, pero sí se vuelve como un mantra. No sirve de nada si yo lo digo como un lorito, lo tengo que sentir. Y doy las gracias desde el corazón. Y eso provoca milagros. Eso hace que lleguen a tu vida milagros. Yo hablo mucho con el mundo de los espíritus, intento dialogar mucho con el universo. Así es como vivo mi vida y he aprendido a vivir mi vida. Pero siempre digo, gracias por adelantado. Ya tienes medio camino hecho. Pero no digas gracias porque sí, porque toca. Totalmente. Miquel, estamos volviendo a hablar, con otras palabras, de energía. El agradecimiento está alineado con unos hercios, con una vibración que resuena en nuestro cuerpo y en nuestra alma, que vibra en una frecuencia. Cuando somos capaces de conectar con alguien desde el agradecimiento, generalmente es una frecuencia bonita, elevada, como decimos, ¿no? Lo contrario puede ser el miedo cuando vibramos en una frecuencia baja que nos arrastra, que nos bloquea, que no conecta. Y si nos conecta, lo hace de una forma que no es positiva para casi nadie y saca generalmente lo peor de nosotros. Entonces, otra llave que podemos comentar aquí en abierto, antes de que se lea el libro, es precisamente el trabajar esa energía de una manera positiva, proactiva y muy conectada con tus sentimientos, ¿no? Que más que en el corazón muchas veces están en la tripa, ese sentimiento visceral
desde el cual empieza a vibrarnos todo el cuerpo y si generalmente es bueno, por ejemplo, relacionado con el agradecimiento, como tú bien dices, se obran milagros. Total, sí, yo, vamos, creo totalmente en ello y he vivido en ello. Y además, y luego el universo colabora, confabula. Tú no le digas al universo cómo tiene que hacer algo. Tú pídeselo con convicción, sin miedo, creyendo en eso, creyendo en ti, creyendo en lo que pides. Quizás otro día deberíamos hacer una charla sobre el poder de la oración, el cómo manifestar. Quizás hasta sería interesante un libro, ¿no? Pero tú pídelo con esa intencionalidad y no digas el cómo, porque hay gente que dice, yo quiero un tal, pero como cual, o quiero que sea así, o quiero que me venga en primavera, o le ponen como muchos límites, muchas limitaciones sin darse cuenta. Y tú no puedes controlar eso lo va a hacer el universo, lo va a hacer como pueda, con sus tiempos, con los tiempos que pueda, y luego te vas a dar cuenta que era lo mejor para ti. Correcto. O sea que voy a pedir con convicción, con plenitud, y voy a dejar al universo que actúe, ¿no? Y que me dé ese cómo. Exacto. Y fíjate, si miramos el universo, al igual que miramos, por ejemplo, la naturaleza, nos damos cuenta de que el universo siempre está en movimiento y la naturaleza también. Si nos sentamos mañana a ver cómo pasa el río, veremos que pasa el río, pasan los insectos, se mueven las plantas y está todo en una continua orquesta que no para de moverse. Nosotros debemos ser iguales. El estancamiento produce que esas energías no se muevan y todo lo que no se mueve, pues al final, si fuera como el agua, pues empieza a crear bichos. No, pero las personas buscan el estancamiento, el equilibrio, un trabajo fijo, sueldo seguro, un trabajo seguro, ¿no? Sí, pero por comodidad. Y esa comodidad al final hace que no estemos ni siquiera cómodos en esas elecciones que tomamos, porque mucho de algo bueno al final se convierte en malo. A lo que vamos, Miquel, es que a mí me gusta mucho utilizar la palabra emoción, o sea, emocionarnos, hacer que otras personas se emocionen, porque la propia palabra emoción, si os fijáis, la E significa energía y moción, movimiento. Energía, movimiento. ¿Cómo salir de ese miedo? ¿Cómo transitarlo? ¿Cómo vivir los mejores momentos de tu vida? Siempre en energía, movimiento. Haciendo cosas, pensando, actuando, creando, siempre saliendo de nuestra zona de confort, porque es ahí donde están las mejores cosas que pasan en nuestra vida. Claro, fíjate, esto me ha hecho recordar, Diego, ya te iba a cambiar el nombre, Diego, yo tengo mis amigos de Canadá, siempre me dicen, joder, Miquel, tú dices que vas a hacer algo y lo haces. Digo, pues claro, ¿no? Pero ellos están acostumbrados, y no sé si será una cosa cultural de Canadá o es este grupito que yo tengo cerca, ¿no? Pero yo pienso en algo y digo, me gustaría, yo qué sé, comprarme el libro de Eduardo. Perdón, de Eduardo también, de Diego. Que me gustaría comprarme el libro de Diego. Tal. Y ya cuando lo siento como ese clic en mi interior, ya lo digo y lo verbalizo. Y además eso me ayuda como a traerlo al presente, al momento presente, a la materia. Y digo, creo que voy a comprarme el libro de Diego. Y voy y lo compro. Pero hay mucha gente, ¿no?, que dice cosas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No me gustaría, sino voy a hacer, y luego no lo hacen, ¿no? Eso porque también ahí hay miedos. Sí, a ver, nuestro cerebro se recrea en ilusionarse. Y en ese estado donde la motivación sube y la dopamina, pues, bueno, nos sentimos muy bien, ¿no? Cuando, por ejemplo, imagínate que vayamos mañana, Miquel, a un país súper chulo que nos encantaría ir de vacaciones en un grupo así grande y tal, me lo invento. Entonces, solamente pensar cómo va a ser ese viaje, ya nos ponemos súper contentos de que vamos a montar en esto, vamos a comer tal, vamos a subir, nos vamos a bañar en tal sitio. Genial. Pero claro, todo sueño sin acción se convierte en pesadilla. Si en lugar de hacer ese viaje, lo único que hacemos es que cada vez que nos vemos tú y yo nos tomamos un té helado y no hacemos nada, pues luego esa ilusión tan alta que teníamos por ir a este país se va bajando poquito a poquito hasta que ya no tiene sentido. Entonces, también seamos de esas personas que hacen las cosas, porque haciendo, de nuevo, emoción, se va moviendo todo y es bonito, ¿no? Claro, claro que sí. Y no hace falta que
que hagamos grandes cosas, ¿no? Como antes nos has dicho con el caso de mi prima, vamos a dar pequeños pasos, ¿no? Eso es una técnica psicológica que se llama exposición, ¿no? Tú tienes miedo a algo o algo te cuesta y te vas exponiendo a ello, ¿no? Yo tengo miedo de salir a la calle. Bueno, pues primero voy a pensar en que voy a salir a la calle. Luego voy a acercarme a la puerta lo más que pueda. Luego voy a tocar el pomo de la puerta. Luego voy a girar el pomo. Luego voy a abrir la puerta hasta que ya sea capaz de salir a la calle. Y eso se llama, cuando ya por fin salgo, inundación, ¿no? Son técnicas psicológicas que aquí Diego nos lo explica muy bien y nos va a ayudar mucho, ¿no? A gestionar y a superar nuestros propios asuntos y situaciones. Pero volviendo al inicio, a la RAE y a lo que nos decía el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. O sea que mi deseo, mis expectativas pueden ser una gran faena también, ¿no? Me pueden hacer un poquito un hijo de madera. Sí, muy parecido al sueño o a esas ideas que tus amigos de Canadá piensan, pero luego nunca lo hacen. Sin duda. Pero especialmente cuando llegamos a ese momento de nuestra vida, cuando decimos, ay, que ya esto no lo puedo hacer, que no lo puedo conseguir o que es demasiado tarde para lo que sea. Y ahí es cuando nos viene ya no solamente el miedo, sino la tristeza. Entonces no lleguemos ahí, seamos conscientes de que tenemos ahora mismo la capacidad de hacer muchas cosas. Hablamos del agradecimiento, Miquel. Yo hay días que simplemente tomándome un café que me encanta, agradezco ese propio café y digo, bendito sea todo, o sea, qué maravilla. No hace falta magnificar y conseguir grandes cosas en nuestra vida para darnos cuenta de que la felicidad muchas veces está en las pequeñas cosas que hacemos. Un beso, un abrazo. Sí. Y agradecer cuando te despiertas y decirle a tu ser querido, oye, gracias por ser mi pareja, o decirle a tu familia, oye, gracias por ser mi familia, aunque igual no te lleves muy bien, ¿no? O no todo lo bien que a ti te gustaría. Eso, un café, o muy importante cuando recibes dinero, decir gracias y sentir gracias y darle las gracias al universo. También cuando lo entregas, ¿no? Porque he podido pagar. Pero mira que a menudo nos ponemos metas, nos ponemos expectativas. Quizás no lo he visto tanto en España, lo he visto mucho en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Que las personas se ponen metas y a veces son inalcanzables esas metas, ¿no? Con 21 años tengo que terminar la carrera, con 23 tengo que tener un máster, con 25 tengo que comprarme una casa, con 28 me tengo que casar, con 30 tengo que tener un hijo, con 35 tengo que tener 2 hijos, la segunda casa, la no sé qué. Yo a eso le llamo siempre mañana, ¿no? Porque yo seré feliz mañana. Y pues tengo esas expectativas de una hoja de ruta de vida que la he marcado, o igual me la han marcado mis padres, mi familia. Pero ¿qué ocurre, como nos decía la RAE, cuando eso no ocurre? Cuando ocurre algo contrario a lo que deseas que ocurra. Y tú tienes toda esa expectativa de con esta fecha esto, con esta fecha lo otro, con esta fecha lo otro, y de repente pues no encuentras ninguna pareja. O de repente tu pareja pues no puede concebir hijos. O de repente te deja y se va con alguien. ¿Qué ocurre cuando esa expectativa de plan de vida que yo tengo formado en mi cabeza no se cumple? Pues nos sentimos principalmente decepcionados. Es como un duelo, que también hablo un poco en el libro y en mi libro. Es un duelo en todo. O sea, hemos perdido a alguien o a algo. En este caso hemos perdido a nuestra ilusión de ese niño chiquitito que quería alcanzar unas cosas, que quería alcanzar esos juguetes, ¿no? Vamos a decir que ahora somos adultos y el juguete de pequeño ahora es una casa, o es un coche, o es una familia, o un trabajo con un sueldo y con un cargo X, ¿no? Y claro, lo primero es decepción, luego pasamos a la ira, pensamos que el problema ya no es simplemente mío, sino del jefe que no me hace caso, o de la pareja que es que no sé cuántos, o del gobierno, que lo que sea. Luego pasamos a una decepción, que decimos, ya, pero ya nos cansamos de quejarnos y en ese momento nos venimos abajo. Aquí es curioso, Miquel, porque si nos anclamos en ese sentimiento, la decepción está muy cerca de la desesperación y de esa mirada al pasado continua, donde está el origen de la depresión. Y mucha gente que se engancha a la depresión es porque no para de mirar atrás, quejándose y lamentándose de todo eso que no ha podido hacer mejor, que ojalá hubiera cambiado, ¿no? O que ojalá hubiera sido mejor.
Lo importante es darse cuenta, quererse, reconocerse y sobre todo aplicar esa energía en movimiento y decir, vale, vamos a tirar para adelante porque del miedo no se come, como también pongo en el libro, ¿no? Ni se come ni se vive del miedo. Entonces, empezar a subir con pequeños pasitos para cambiar esa energía, ese estado mental, esa gente incluso alrededor nuestra, porque somos un ejemplo de las 5 personas que nos rodean y al revés. Y con esto, si poco a poco vamos trabajando en tener nosotros una mejor forma de hablar, forma de relacionarnos, una mayor energía y mayor alegría. Y esto se logra, por ejemplo, con la música que te guste, te la pones todas las mañanas y ya te levantas con otro tipo de rollo que al final impregna a toda persona que estás para poco a poco ir subiendo esa escala dentro de tu vida y oye, conseguir desde la satisfacción, pues otras cosas. Digamos que dejar atrás todo lo que has conseguido y empezar a disfrutar de lo que sí tienes ahora o lo que estás creando para el futuro, pero siempre haciendo. Claro, qué interesante esto que dices, Diego. Y cuéntanos un poquito más eso, ¿no? Que somos el reflejo de las 5 personas más cercanas que nos rodean. Exacto. Te pongo un ejemplo muy simple. Si tuviéramos tú y yo 3 amigos que fuman, o que beben, o que tal o que cual, al final, después de mucho tiempo, igual se nos ve fumando. No, yo no. No, pero ya te entiendo lo que quieres decir. Esto se nota mucho emocionalmente. Cuando estás rodeado de una serie de personas que continuamente están en la queja, en la decepción, en la desesperación. Por ejemplo, nuestros padres, imagínate que hayamos crecido en un entorno complicado económicamente o con unas expectativas diferentes a la realidad o con una forma de ver el mundo más catastrofista de lo que en realidad es, pues al final vamos aprendiendo eso por mera supervivencia. O sea, es decir, adoptamos patrones de comportamiento y de acción pues como lo hacen los animales, ¿no? Si tu perro ve que, no sé, que tú estás contento, tu perro está contento, por ejemplo, ¿no? Entonces somos también esponjas de lo que nos pasa alrededor. No solamente de las personas, sino también de las situaciones, de la ciudad donde estamos, de todo lo que tenemos alrededor. Y por eso digo que somos un reflejo, generalmente. Claro, y si tú ves, si tú ves que, por ejemplo, no puede ser que todo tu entorno, pues igual no fluye con eso que tú deseas, ¿no? Pues ahí cámbialo, como nos ha dicho antes Diego, reescribe la historia. Exacto. Genial, genial, genial. Mira, en inglés miedo se dice fear, F-E-A-R, que muchas veces así en charlas, en coloquios, yo veo que los expertos usan esto, ¿no? Y dicen fear, false evidence appearing real, ¿no? Evidencia falsa que parece real, no, falsa evidencia que parece real. Entonces, eso es muy interesante a tener en cuenta. Parece real, pero no es real. Cuando hablamos de Paul Ekman y las 6 emociones básicas, ¿no? La felicidad, el asco, la tristeza, la sorpresa, el enfado y el miedo, vemos que todas las emociones básicas además se pueden ver en la cara y se pueden distinguir aunque tú no los quieras demostrar, ¿no? Pero todos, digamos que tenemos esas 6 emociones básicas y después, bueno, la combinación de ellas, ¿no? Felicidad, asco, tristeza, sorpresa, enfado y miedo. Y todos sirven un propósito. Y Paul Ekman lo que nos dice es que el miedo tiene como objetivo anticiparnos a situaciones peligrosas. Pero esas situaciones peligrosas, como antes hemos visto, y nos decía también la RAE, puede ser real o puede ser imaginario, ¿no? Sí. Yo creo que hoy en día también hay una serie de cosas que vemos en la televisión, en todo nuestro entorno, que quizá, o creencias, ¿no?, que heredamos, que tenemos, que aprendemos, que nos hacen ver algo y creer algo que quizás no es tan real y que produce ese miedo. O sea que yo no sé, Diego, hasta qué punto aquí también son importantes las creencias y quizás si algo nos da mucho miedo, también tenemos que cambiar esa creencia y algo nos has dicho antes, sobre ello también. Exacto, exacto. Vinculando con esto,
es importante también meternos un poquito en la medicina, de cómo nuestro cerebro está hecho, que digamos que tenemos 3 partes en el cerebro. La de atrás, que es la reptiliana, la que salta como con las emociones, es la que hace que nos alteremos cuando sentimos o percibimos que hay algún tipo de peligro, porque la de adelante, que es la prefrontal, es la racional, la que todos, sobre todo, empezamos a desarrollar cuando ya pasamos esa etapa primera de nuestra vida. Y el problema tiene, Miquel, que tenemos es que nos creemos todo, incluso nuestras propias mentiras. Como decía Winston Churchill, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Y es lo que nos suele pasar. Mezclamos todo lo racional que tenemos con lo emocional de atrás. Y eso hace que aunque sean auténticas barbaridades, pues nos las creamos. Y claro, eso poco a poco, esa creencia al final va generando un patrón de comportamiento y sobre eso se va construyendo nuestra vida. El problema no es ese. El problema es que de repente despiertes en tu vida pensando en que pues, no tiene sentido, en que te has equivocado, en que lo que has hecho no es válido, en que podrías haberlo hecho mejor y no sabes cómo hacerlo, y además vuelves a caer otra vez en el valle este del duelo diciendo, y ahora ya no me queda tiempo, soy demasiado mayor o ya es que no puedo viajar a tal sitio. ¡Qué pena! Ante eso nos miramos de nuevo al espejo y decimos, vale, con lo que tengo hago lo que puedo hasta que consiga lo que quiero. Y entonces damos un pequeño paso. ¿Qué puedo hacer hoy, ahora mismo? Ya, me compro el libro. Pero además voy a hacer una cosa, voy a, no sé, hablar con esta persona que me da imposible, pero voy a intentarlo, le mando un mensaje. Algo, en la acción está siempre la solución. Claro, acción en emoción. Diego Rodríguez, autor de, entre otros libros, ¿Y si no tuvieras miedo? ¿Cómo sería tu vida? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Cuéntanos, por favor, Diego, ¿dónde podemos encontrar este libro y dónde también pues, te podemos localizar? Nuestros oyentes te pueden localizar. Perfecto, pues el libro está en Amazon. Y además, a mí me gusta hacer una cosa, Miquel, que es que me localicen con este nombre que pongo, @Diego_Rodríguez_Pozo en Instagram, donde si me mandan un mensaje, puedo enviar el libro firmado y dedicado a cualquier parte del mundo. Ah, fantástico. Entonces, mirad, ahí está en la pantalla y si estáis en Acércate Radio, en Instagram, @Diego_Rodríguez_Pozo. Y ahí conectarlo, es un tío estupendo y maravilloso y hace muchas cosas, es muy, bueno, ya lo veréis, es muy fantástico me sale, ¿no? Muy buena gente y la verdad que os va a gustar lo que hace y además os va a dedicar el libro. Diego, muchísimas gracias por estar aquí en un nuevo mensaje. Un regalo, Miquel. Volver a hacer cualquier tipo de colaboración contigo es un regalo, de verdad. Muchas gracias por tenerme. A ti, hasta siempre. Gracias. A vosotros nada, recordad que vamos a vivir nuestros sueños, no soñar tu vida. Y como dicen mis niños de África, recuerda que tu realidad puede ser el sueño de alguien. Disfrútala. Nos vemos, nos escuchamos el miércoles que viene en Acércate Radio. Gracias por escuchar un nuevo mensaje. Si te ha gustado, sígueme. Nos vemos en la siguiente entrega.